Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y en esta ocasión vamos a aprovechar para hablar de un cómic que recientemente acaba de ser publicado en México. Recordarán que hace unos meses Panini anunció por parte de su sello de Marvel Comics que publicaría la famosa etapa de El Capitán América de Mark Gruenwald, específicamente la historia de John Walker cuando John Walker se vuelve Capitán América. Y pues lo anunciaron en 2 tomos hardcover que recientemente en la convención CCXP tuvieron a la venta de como una especie de preventa donde vendieron los 2 hardcovers juntos con un slipcase, pero en esta ocasión vamos a revisar esa misma historia en su edición americana. También aprovechando para mandarle un saludo a Charlie, que hace unas semanas él compró la misma edición, muchísimo más barato, pero en un solo tomo que se publicó por parte de Panini, pero en España. Entonces también pueden checar por ahí el video, se los voy a dejar aquí al final de esta reseña para que ustedes tomen la mejor decisión de cuál es la edición que quieren adquirir de esta gran historia casi legendaria por parte de Mark Gruenwald con Capitán América. De igual manera les comento, esta reseña la voy a hacer con la grapa de Capitán América 332, que viene siendo el inicio de la saga de John Walker Capitán América, y el tomo Epic Collection de Capitán América de Capitán, que incluye pues toda la saga completa. Específicamente, esta saga de John Walker inicia en el Capitán América 332, como se los comenté, y concluye en el 350. La edición de Panini trae justamente estos números que les acabo de mencionar, solamente que dividido en 2 hardcovers. Por otro lado, también la edición española, que fue la que estuvo revisando Charlie, incluye unos números antes, creo que empieza en el 326, o sea, trae más o menos por ahí otros 8 números anteriores. Lo curioso en sí es que no podría llamarse que fue una etapa específica. Todo esto fue dentro del run de Capitán América de Mark Gruenwald, que estuvo a finales de los 80s con el personaje. Tuvo muchas historias, pero una de las sagas que incluyó dentro de esta etapa fue justamente cuando Steve Rogers, en este número 332, después de haber estado combatiendo a un personaje llamado G.I. Max, que era una especie de soldado que estaba auspiciado por el gobierno de Estados Unidos, decide Rogers poner una queja ante el gobierno, va a Washington, ahí pues el gobierno empieza a comentarle a Steve Rogers que pues hay varios puntos que tienen que aclarar con él, como que el escudo, el uniforme, el nombre, todo eso es propiedad de los Estados Unidos, por lo cual le dicen que de ahora en adelante él, como el Capitán América, tiene que trabajar para el gobierno específicamente, tiene él que hacer lo que ellos le indiquen. Él no va a poder tener pues autonomía en las misiones que tome, y pues que si no le gusta puede enfrentar ciertos castigos, ciertas repercusiones, como por ejemplo que en esta misma etapa de Mark Gruenwald le habían entregado por error un dinero como una especie de pensión debido a un error que hubo en el tema de la pensión militar que tenía Steve Rogers, que recuerden que había desaparecido en 1945, entonces recibió casi $1 millón. Él lo utilizó para crear una especie de línea telefónica que se manejara con computadoras para que la gente pudiera contactar al Capitán América si tuviera emergencias, y pues le dicen que puede regresar el dinero o puede entregar el traje. Entonces en este número vamos a estar viendo cómo Rogers tiene que decidir cuál va a ser la opción que va a tomar. Al mismo tiempo vamos a estar viendo a este mismo personaje de John Walker, que quise llamar el Super Patriota. Ya había sido presentado en números anteriores, y ahí vemos cómo Steve Rogers al final toma la decisión de, ¿saben qué? Voy a entregar el traje. Este número fue icónico por la portada que maneja de Capitán América No More, y ahora sí, en el 333, que es donde se decide quién va a ser el próximo Capitán América, vamos a ver cómo esta delegación del gobierno de Estados Unidos plantea varios candidatos. Hay gente que incluso llega a plantear como nuevo Capitán América a Nuke, este personaje de Frank Miller que vimos en Born Again. Otros también mencionan a Nick Fury.
a Falcon, que de hecho mencionan que el mundo no está listo para un Capitán América negro. También a Nómada, que había sido compañero de Steve Rogers. Y al final Valerie Cooper, este personaje que incluso lo vimos hace poco en la serie de X-Men 97, que siempre ha estado muy relacionado con las relaciones entre los superhéroes, muy específicamente los mutantes, con el gobierno de Estados Unidos, pues decide que el mejor candidato es John Walker, el superpatriota, ya que en el número anterior, en este de Capitán América No More, vimos cómo él, mientras Steve estaba pues reflexionando el tema de si entregaba o no el traje, pues John Walker lidió con una situación en Washington, ahí detuvo un ataque terrorista, para bien y para mal, pero pues al final él fue el elegido para convertirse en el nuevo Capitán América. Entonces toda esta saga de John Walker vamos a estar viendo cómo él tiene que pasar de ser un, entre comillas, superhéroe que buscaba la fama, que tenía sus seguidores, tenía su equipo que lo apoyaba, se hacían llamar los Buckies, me parece. Tiene que cambiar, tiene que acoplarse a ser ahora el nuevo Capitán América. No puede ni siquiera lanzar bien el escudo. Hay una parte donde incluso llegan a pesar de que él tiene poderes, llega a ser entrenado por el Taskmaster para que pueda pelear como el Capitán América. Recuerden que Taskmaster en los cómics tiene la habilidad de copiar de cierta manera los estilos de combate que haya visto. Entonces él recuerda perfectamente cómo se mueve el Capitán América. Le crea un estilo de combate a John Walker para que pueda hacer una especie de katas como si fuera karate o algún arte marcial y así pueda aprender a moverse como Steve Rogers. Al mismo tiempo, también uno de los miembros de su equipo, que es Bucky, de hecho se hace llamar Bucky, era Jerome. Él se vuelve el nuevo compañero aquí de John Walker como Capitán América. Posteriormente se hace llamar Battlestar. Y vamos a estar viendo en estos números dos historias durante toda la etapa. Por un lado, vamos a estar viendo cómo John Walker lidia con el hecho de ahora convertirse en el nuevo Capitán América. Y por otro lado, vamos a estar viendo a Steve Rogers, que renunció a la identidad de pues, el superhéroe patriótico por excelencia. Ahora tiene un traje negro, se hace llamar el Capitán. Por ahí primero tiene un escudo de adamantium, me parece que se lo entrega Tony Stark. Después tiene pues un choque con él y le entregan uno de vibranium que se lo mandó Black Panther. Y conforme va avanzando la historia, él va a estar lidiando con otras situaciones, con querer ayudar a la gente. Logra incluso armar un equipo con D-Man, Falcon, con el mismo Nómada. Pero poco a poco vamos a ver cómo se le empiezan a cerrar las puertas. Mucha gente no... En esta época todavía no era del dominio público, me parece que Steve Rogers era Capitán América. Entonces llegan a tener ciertos problemas con que piensan que es un imitador, que es una copia barata. Entonces no llega a tener el mismo trato o las mismas influencias que tenía antes cuando él era el encargado de tener el traje. Realmente les digo, es una historia que dura pues alrededor de 19 números, incluso el último número es Double Size del 350, y vamos a ver una historia completa de cómo inicia esta saga y cómo concluye. Pues todos se imaginarán cómo es que termina esta historia, pero el chiste es ver todo el camino, todo lo que ocurre. Una historia que en lo personal les puedo decir que vale muchísimo la pena ver toda esta etapa de Mark Gruenwald, que fue uno de los grandes escritores que tuvo el personaje, y sobre todo ver pues esta historia que ya fue adaptada en la serie de Falcon y Winter Soldier, es Winter Soldier, donde vimos pues a Falcon que quería tomar el traje. Posteriormente vimos también a John Walker que pues usurpó el traje de Capitán América, y todo, sobre todo creo que la mentalidad que tomó en un punto cuando pues le cayeron encima las responsabilidades de ser el nuevo Capitán América. Todo esto sacado de esta etapa que vale muchísimo la pena. Así que ahí está la opción si quieren comprar este cómic de la etapa de Mark Gruenwald de El Capitán América de John Walker, así que no se lo pierdan. Prácticamente con eso terminamos la reseña del día de hoy. Aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.